Bueno. Hoy empezamos un poquito más tarde. Pero no pasa nada. Y el señor Miquel Cole me dice: buenas, marcho a comer y vuelvo en un ratillo. Por lo menos ahí deja el view puesto para cuando comience que le llegue el aviso. Ya, vamos a ver. Si no hay ningún problema, no hay ninguna movida rara, ni nada extraño. Vamos a comer una hamburguesa aquí en el GTA, porque si no me voy a morir. Y no es plan. Pau, así. Bueno, empezamos bien, como siempre. Con problemillas. Un par de minutos tarde, porque sí, porque yo puedo. Y ya está. Yo creo que en realidad ya deberíais de estar viéndome. Así que vamos a ir tirando. Sí, parece que sí. ¿Qué nada? ¿Qué tal vuestra semana? Porque la mía ha sido de lo más peculiar. Porque esta semana me ha tocado ir a la oficina. Entonces ya no fue toda la semana en casa. De hecho me he pasado todos los días en casa, excepto el día que fui a la oficina. En realidad, ¿no? Solamente salí un día, ¿no? No he hecho nada más, en verdad. Así que por lo menos esta semana ha sido distinta en cuanto a la parte laboral. Porque, bueno, al haber salido de casa, al haber ido a la oficina, quieras que no, ya fue salir de la rutina. Coger el tren, ver a compañeros que no veía desde hace 4 meses cuando empecé a trabajar por primera vez. Y yo qué sé, y nos fuimos a comer ahí a un restaurante mexicano que la verdad estaba cojonudo. El menú, eh, ¿qué fue? Ah, fueron 1000 yenes, mil y poco. ¿Y cómo se llama lo que comí? No me acuerdo. Esto. ¿Cómo se llama eso? Coño, te lo dije, ¿no te acuerdas? No, quesadillas era lo que se había comido el otro. ¿Tacos? Y sí, tacos, creo. Creo que eran tacos. No sé si lo podéis ver. Eso. Son así como tortitas con comida dentro y una sopa buenísima de verduras. Y la verdad, bien, bien. Muy contento con la visita. Especialmente porque había regalos. Parecía Navidad aquello. Llego y me dice: hombre Rubén, tienes aquí regalos. Y yo, ¿cómo? Y dice: sí, bueno, que hemos traído una serie de regalos para todos, tal. Y bueno, tienes el tuyo ahí. Digo, y lo mismo que me mandaron lo otro a casa, ¿por qué no me mandasteis esto a casa? Y me dice: bueno, pues como ibas a venir a la oficina, pues ¿para qué te lo íbamos a mandar? Y yo, muy bien, estupendo. Y nada, los regalos estaban bastante guay, la verdad. Una mochila impermeable, con lo cual mis dieces. Una botella de 1 litro o 75 centilitros. De estas de termo. Pero ojo, el termo especialmente traía, porque esto me hizo gracia, para no meter cosas en caliente. Así que tú ten cuidado, no metas nada caliente en el termo. Solamente para bebidas frías. Y luego nada, luego regalos menores en plan cuadernillo con un bolígrafo y tal para escribir. Chorradas varias. La verdad que hasta ahora el mejor regalo, aunque no acertarán con la talla, la chaqueta. Una chaqueta de Puma, o sea, de marca. No... No cualquier cosa. Y la mochila esta también bastante guay. Lo que pasa es que tengo ya mochilas a tutiplén. No sé yo el uso que le voy a dar. De hecho, metí la mochila que yo llevaba dentro de esa mochila. Porque sí, porque si no iba a andar con una mochila atrás y la otra delante. Y no era plan. No, pero estaba bastante bien, la verdad. O sea, me gustó mucho volver, aunque no hiciera ni el huevo allí. Porque es que no paré. Llegué, estuve saludando a la gente. Luego llegó el señor que tenía que llevarse mis papeles para inmigración, para X temas. Y después de eso me fui a comer con un compañero.
Nos fuimos a comer, volvimos. De hecho, tardamos más de 1 hora, nadie nos dijo nada. Normalmente tienes que tardar 1 hora o menos. Pues nos tiramos un poco más. Nadie dijo nada, todo perfecto. Y yo qué sé, luego estuve preparando para mañana, porque mañana tengo que hacer la revisión médica. De hecho, me confundí en el título, puse seguro médico y debería ser revisión médica. Ahora que me estoy dando cuenta. Porque, bueno, tras una serie de circunstancias ajenas a mí, por así decirlo, digamos que hubo un problema cuando fui al hospital a decir, oiga, que quiero hacer mi revisión anual. Denme cita, tal. Y al final, pues bueno, se solventó. Y de hecho ayer no, perdón, el martes cuando fui. ¿Martes o el lunes? ¿Cuándo fue? ¿El lunes o no? Lunes. El lunes cuando fui, nada, eso, preparé la cita para mañana. Mañana me va a tocar madrugar, no voy a poder comer nada. Hostia, es verdad, no podía haber comido nada en 12 horas. Me he dado cuenta tarde. Bueno, no pasa nada. Y se supone que no puedo mear. No sé cómo vas a hacer. ¿Y cómo voy a ir yo hasta el hospital sin mear? Tendrás que aguantar. No, pero podré mear antes de irme a la cama. Ah, sí, Y mañana que... no. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! Es verdad, me dijeron que podía beber agua. Sí, sí, agua sí puedo beber. Vale, pero Pero mañana no hay no agua. puedes ir al baño. ¿Eh? Mañana no puedes ir al baño. No, por la mañana no. Pero ahora sí, antes de dormir, si no me meo en la cama. No, 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 pero hostia. Es verdad, sí que puedo beber agua. Sí, sí. Así que ya no voy a comer nada más. Vamos a liar. Mañana cuando me pregunten, ¿has comido algo en las últimas 12 horas? Y yo, sí. De hecho iba a comer ahora patatitas y me parece que no. Menos mal que lo he contado aquí y me he hecho recordar a mí mismo. Si no, se me ha olvidado totalmente. Y nada, el caso que a ver mañana lo que me dicen. Aparte de que estoy gordo porque en este país todo el mundo está así y yo estoy camino de así. Que no me mires así. Todo el mundo está así, yo no puedo decir que estoy así, estoy casi así. Casi. 2:30. Y casi, 2 ahí y medio, así. Metido el dedo. Pero bueno. Yo realmente, para mí, tener de talla una L en este país debería de ser algo normal. Lo que pasa es que son todos extremísimamente delgados. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Una L en España, una M, una MM o L es lo normal. De hecho, la M sería casi tirando a delgado. L ya es un poco ancho de hombros y tal. Y yo no llego a la XL, así que estoy feliz. Qué gorda, no es- El problema es que Estoy fuertecito. acá no tienen cuerpo, pues. Claro. Pero bueno, para los médicos japoneses veremos a ver lo que es mi fisionomía, sí. A ver qué me dicen, si es que estoy gordo para ellos o no. Tengo curiosidad, la verdad, porque nunca me he hecho una revisión médica. Creo que no me la he hecho ni en España. Estás No, gordo, estás apretadito. estoy apretadito. Estoy rubenesco. Estás Rubén. Y sí, nunca me hice una revisión, así que no sé lo que me deparará. Sé que tengo análisis de orina, no de heces, porque de hecho pregunté por teléfono que si tenía que hacer algo. Y me dijeron que no iban a hacer de heces, sí de orina, solo. Y que podía beber agua, pero no comer nada. Y yo, bueno, pues vale. Y me van a hacer, yo qué sé qué más. No, medirme, pesarme, todas estas mierdas y... Déjame ver el hospital. ¿Por qué no he mirado esto antes? Seguro te van a... No, no, no quiero mirarlo. Ya, sí, probablemente me saquen sangre. No quiero mirarlo. Yo me voy a dar un pa' allá. Mañana me desmayo. A ver cómo le explico yo a la médica o al médico, probablemente sea médica la que me saque sangre. Que no se asuste si me desmayo.
¿Cómo era desmayarse? Mierda. Oh. Conciencia. ¿Cómo era conciencia? No. No. Era otra palabra. Kisetsu. ¿Cómo que Kisetsu? Kisetsu son estaciones. No. Sets. No. A ver. Conciencia. Ishiki. Eso era. Perder la conciencia se hacía con Ishiki. Venga. Perder la conciencia, ¿ves? Ishiki o Shinao. Efectivamente. Perderé la conciencia muy probablemente. Creo que mejor te acompaño. ¿Vas a venir en bici? ¿A las 8 de la ¿Te mañana? vas a ir en bici? Hombre, no verás. Cojo el metro y tengo que andar 15 minutos. Cojo la bici y tengo que pedalear 15 minutos. Estoy igual. Ya, pero el problema va a ser que te vas a aguantar. ¿Que me va a aguantar el qué? Vas a tener ganas de orinar. Vas a Te poder repito, aguantar te manejando repito. bicicleta. 5 minutos o 10 minutos. Ya, pero En hay ir, una en ir hasta la diferencia- estación. Hay una diferencia en... No. 7 minutos hasta la De estación. la estación hasta el hospital no son 15 minutos. Búscalo, ya verás. ¿Sí? 7 minutos de aquí a la estación. 5 minutos o 6 o así de aquí a la siguiente estación. Y de una a otra, 15. En total, 20 y pico minutos. Sí. Es que sale mejor ir en bici, ya te lo dije 1000 veces. Ya vale. Tardas más o menos lo mismo. De hecho, vas más rápido en bici que en el metro. Y para ir hasta allá, pues no tienes que andar caminando. Vas en bici, rodando. La putada es la cuesta, subirla. Eso va a estar jodido. Y más como te da ganas de mear. Pero bueno, es lo que hay. No se puede hacer más. Shikata ganai. Algún día tendrás que hacerlo tú también. Ya lo vi. Y a las 9. Sí. Bueno. De todas formas, es verdad, nos habían dicho que antes del mediodía había traductor. De español y de inglés. Así que igual lo pido, por si acaso. O sea, hasta ahora siempre que fui al médico siempre me atendieron en japonés, siempre lo entendí todo, siempre... fue así. Es que es una ventaja que... Coño, es que para eso busqué ese hospital. Bueno, me lo buscó mi jefe, en realidad. Pero... bien. El buen Tokio. Pero quiero saber... Sí, quiero saber... Voy a pedirlo solamente para saber la experiencia de lo que es tener un traductor en el médico y poder contarlo. Porque claro, a ver, ya te digo, yo hasta ahora, ya lo sabes, siempre fui y no me preocupé de buscar uno que hablara en inglés ni nada. Más o menos siempre me entendí con lo de siempre. Me dicen una cosa, yo reformulo la frase a mi manera y me dicen sí o no. Y ya está. Con lo que yo digo, si es lo que es, pues me dirá que sí y ya está. El caso es que, bueno, para el que no hable tanto, quizás pueda ser un buen puntazo. Y pueda dar ese hospital como sugerencia de cara a algún hispanohablante. Sí, puede ser interesante. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Contaré cómo es la experiencia con un traductor. Y me parece que es gratis. Ojo. Ojo ahí, que eso es lo mejor de todo, que es gratis. Porque al menos, oye, si te lo cobraran, pues puedes decir, bueno, pues es alguien que pagas y sabes qué tal. Vamos a ver siendo gratis qué tan fiable es y tal. No me puedo hacer el tonto porque ya fui la otra vez. A lo mejor se acuerdan de mí. Probablemente se acuerden de ti. Y la gente suele acordarse de mí, por desgracia. O por suerte, en algunas circunstancias. Pero bueno, el caso es ese. A ver qué tal se da la cosa. Y no sé las pruebas que me harán, la verdad, prefiero no saberlo. Porque es que soy muy cagón.
Y cuando se trata de agujas, en plan sacarme sangre o mierdas así, uff, más todavía. No puedo, es superior a mí. Es superior a mis fuerzas. Pero bueno, es lo que hay. Ya está. Y a ver vosotros, porque había por aquí 5 personitas, ahora veo 3. Parece que cambia un poco. Y nadie saluda, nadie dice nada, nadie dice hola, ni pío, ni nada, Salvo el primer comentario que dejó ahí Miquel. Fue en plan, me voy a comer, hasta luego. El resto estáis ahí callados, agazapaos, sin decir ni pío. Y de hecho en la lista de participantes no sé por qué no me aparecen los nombres. YouTube, te odio. Deberías de darme más información sobre la gente que me está mirando. Por si acaso no quiero que alguien me mire. Y poder bloquearle o mandarla a tomar por culo. Y nada, ¿qué más? A ver, ¿qué más contamos? Comidas especiales, es verdad, porque había puesto lo de comidas especiales. ¿Qué hicimos de comida esta semana? Así especial. Porque salvo el haber ido al restaurante, no me suena de nada. ¿Hicimos algo raro? De comer, aparte de hoy. ¿Por qué pondría yo lo de comidas especiales? Bueno, pues no lo sé. Manuel Chávez dice, hola, y Emiko aquí, sentada, tirada en el sofá, que Hola. dice, no, hoy no quiero salir. Razón. Ella dice que no tiene ganas de hablar, pero la razón no es esa. ¿A que no? Hoy sí, Quiero claro. salir así. Su excusa es que está con la alergia. Y lo que yo creo es que como no está arreglada y tiene pelos de loca, y ahora está así, va a ser esa. Esa va a ser la verdadera razón. ¿Pero tú crees que a la gente le importa que estés o no arreglada? ¿O con pañuelos en la mano? No eres una TikToker, ni una Instagramer, Twitcher, ni... No, pero si te vas a empezar a sonar los mocos, vete para la otra habitación. Ya, Que es desagradable para la gente. perdón. Escuchar eso de fondo. Mira, Saltamontes y dice pío. Muy bien, por lo menos ya decís algo. Y Miquel volvió. Muy bien, bienvenido de nuevo, Miquel. Pues eso, el caso que básicamente hoy, como no está arregladita, pues no quiere salir. Estamos ya con el pijama ahí preparado. Y bueno, pues eso. Iji. Dice, sí, nosotros estamos igual de mal. Vaya. Pues a mí que no me afecta la alergia esta primaveral, cafuncho, la ¿Por verdad. qué no sales? Coño, el otro día salí. ¿Y tú saliste en toda la semana? Sí. Aparte de para comprar. ¿A qué? No saliste, no mientas. ¿Salí? Sí. Sí. A tirar la basura. También. Y ya está. Pero he salido. Será mentirosa. Baja abajo a tirar la basura y ha salido de casa. Un milagro. Saltamonte dice, yo también ando con mocosa. Bueno, todo el mundo le afecta, pero a ti Saltamontes... Ah, sí, sí, tú estás en el hemisferio norte. Sí, sí, nada, iba a decirte ahora... Es verano prácticamente. Ahí. Pero no. Pues no sé, a ver, técnicamente la semana que viene ya empieza la primavera. De hecho, mañana empiezan a florecer las flores de Sakura aquí en Tokio, me parece que era. Según había visto el pronóstico. Déjame ver. Sakura Forecast 2021. Pero me parece que sí, que empezaba mañana. A ver. Sí. Tokio. El 15 y el día de cuando están boom. ¿Cómo se llama cuando están boom en español? ¿Ah? Cuando florecen a tope, ¿cómo se dice? ¿Hay palabra en español para eso? Alto. Sí, cuando están abiertas las putas flores.
¿Hay palabra? Vale. Bueno, pues ahí tenéis la explicación. Cuando están... En inglés se dice full bloom. En español sería como completamente florecidas. No sé. Floreciente. No, florecientes no. Florecientes es que... Bueno, sí, podría ser también que están completas. No sé. Dice, la primavera empieza el 21 de marzo acá también. Sí, pero... Una cosa es que empiece la primavera y otra cosa es que florezcan las sakuras. Florecen un poco antes. Pero el cambio climático es lo que hay. Manuel dice, hoy es la transmisión 50, ¿qué harás? Sin H, harás. ¡Dios! Voy a arar el campo. Eso es lo que voy a arar. Dije para el 52, porque en realidad... A ver, sí, ya sé que en realidad hoy hará un año, creo, que empezamos. ¿Veis? Sí, es que soy un cabeza loca, tío. No lo miré. No lo miré. Tenía que haber mirado cuándo había sido el primer All Week Japan. Y no lo miré. Se me ha ido la pinza, pero muchísimo. ¿Sabéis eso de no soy youtuber? Simplemente hago vídeos. Pues esto es llevado al máximo exponencial, la verdad. A ver. Vamos aquí. ¡Hostia, qué mal! Mira el primero All Week Japan. Con la cámara. ¿Y quién será eso que duerme ahí? Que a rato se movía. No sé. Hostia, pues no, chavales. Vaya cagada más grande en los cálculos. El primer All Week Japan fue el 5 de enero de 2020. ¡No! Las 52 semanas se fueron a tomar por culo. O sea, he estado tanto tiempo sin hacerlo, entonces no puede ser. Estamos en la segunda semana de marzo, o sea, 2, 4 de febrero, 6 y ponte 3. Hostia, pues he hecho muchísimo, ¿eh? Uf. 9 me he saltado. Qué mal. Qué mal. ¡Qué mal! Y bueno. Bueno, pues... Lo siento. Parece ser que se pasó ya para el especial un año. Pero bueno. Venga, Venga, ahora sí, palabra de honor. 52, la semana que viene. No, la siguiente, la última de marzo. ¿Verdad? Sí. Semana del 27-28. Vale, el 28, el día 28. Haré algo especial. Por ser 52 semanas. Que sería lo equivalente a un año, ¿vale? ¿Qué haré? Voy a poner una encuesta. Bueno, no puedo poner una encuesta porque necesito opciones. ¿En la encuesta podéis añadir opciones de YouTube? No me acuerdo. Me parece que sí. Bueno, si tenéis alguna idea, ir dejándola. Porque nadie dejó nada en los comentarios de la semana pasada. Así que yo lo vuelvo a repetir. Dejar escrito qué os gustaría que hiciera. O de qué os gustaría que hablara. Así como especial un año. Isaac Morras aparece por aquí. Dice, las hembras florecen ante mi presencia. El cambio climático no existe. No, es un invento de Donald Trump. Tío, pero fuera bromas, ¿eh? Sí que se nota un huevo el cambio climático. En España, donde yo vivía, en invierno normalmente solía nevar. Y cuando yo era pequeño. Y a raíz de toda esta mierda y tal, es que no ves nieve ya prácticamente. Cuesta muchísimo ver la nieve. Y el tema del verano, a ver, tampoco era tan caluroso. Era, yo qué sé, 20 grados, como mucho. Y actualmente hemos llegado a tener en Gijón 30 y largos, 34 por lo menos. Que yo haya visto, me parece que sí, Y aquí en Japón, no sé cómo sería hace 20 años, pero bueno, la gente sí que se queja de que hace más calor y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero sí que se nota, o sea, no puedes decir que no existe. Saltamontes y Miquel confirman, dicen que donde sea se nota. Dice, las alergias también afectan más. Ah, pues mira, eso no lo sabía.
Pues bueno, pues una putada para los que sois alérgicos y tenéis alergia al polvo, al polen y a todo así. Yo toco madera. No tengo alergia a nada, vaya. Dice, hemos tenido inviernos cálidos. Sí, es que ya te digo, o sea, Asturias, que se considera una región relativamente fría, es que estos años no está siendo tan frío. Y es un problema. Porque se va a joder todo el ecosistema que hay en Asturias, que tenemos microclima, realmente, dentro de España. Y dentro de las regiones de Asturias también tiene lo suyo, porque por ejemplo, aquí está lloviendo y aquí al lado está nublado haciendo sol. O sea, es que tenemos microclimas, de verdad. Y dice Zack, ¿en qué se nota el cambio climático? Hostia, quizás, Zack, ¿tú cuántos años tienes? Porque quizás ese sea el problema. Tú has vivido toda tu vida ya con el cambio climático per se y entonces no sabes la diferencia. Pero por lo menos los que tenemos 30, como yo, me mantengo joven, sí que lo notamos por cojones, o sea, tienes que notarlo. De hace 20 años a ahora, sí que se nota. Se nota, se nota. Pequeñas saltamontes, que en mi tierra siempre hace calor, pero se pasa con el cambio climático, claro. Es de Zack Morras, y aunque existiese, ¿quién ha demostrado que está causado ese supuesto cambio climático por la acción del hombre? Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Mírate, YouTube te capa el comentario, dice. El cambio climático es un invent de las grandes multinacionales para vender más mierdas. Ya te digo yo que invento no es. Ahí estás colándote y diciendo una tontería muy muy grande, la verdad. Es un hecho, se nota. Quizás si tienes 15, 20 años a lo mejor no lo notas, no te acuerdas o no eres consciente. Tú como en general, digo. Pero por lo menos para los que tenemos la treintena, yo en mi círculo todos lo hemos notado. Todo el mundo ha comentado alguna vez, hostia, pues antes no hacía tanto calor o antes nevaba más, cosas así. Antes el verano era soportable, ahora es insoportable. Ahora no se puede salir Aquí en Japón dices. en Japón. La verdad es que aquí, para que os hagáis una idea, en verano, cuando vengáis a Japón, si estáis aquí, si tenéis una camiseta que tenga algún parche, déjame la sudadera naranja que tengo ahí. Mirad, la sudadera evidentemente no, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, una camiseta que tenga así un parche en la espalda, esto es imposible de llevar en verano. ¿Por qué? Porque esto no permite la transpiración de la espalda. Y para desgracia, el calor de aquí te hace sudar muchísimo. Porque hay muchísima humedad, ¿vale? Y yo por verano es salir de normal. Como salga con una mochila o algo en la espalda, que me forma el cerquillo ahí que parece un conejo. De hecho, creo que sacamos una foto cuando fuimos a taekwondo, ¿no? De mi espalda sudada. Me sacaste. Entramos al convini a refrescarnos antes de ir a entrenar taekwondo. Y fue en plan, vamos, que parecía que tenía un conejo dibujado en la espalda. Literal. A ver si encuentro la foto y os la puedo enseñar, ¿eh? Bueno, es que además... Qué recuerdos en verano cuando salía medio desnudo a la calle. Con mi Haori y mi pantalón de Tailandia. Jiji. Pero es que ahora no se puede ya ni. Hace demasiado calor. Hostia, cuando fuimos al Yakiniku, madre mía, cómo me puse ese día. Esto fue un día que salió una tormenta, no, esto no es. Ah, aquí está la foto. Mirad mi espalda.
¿vale? Eso es algo normal. Por llevar la mochila, o sea, las formas estas de lo de las orejas sería así. Esta forma de aquí sería de las cosas de la mochila. Y esto del medio lo que ocupa la mochila. Cuando tienes algo ahí, eh, es que sudas, pero vamos, exagerado. Una brutalidad. Y Claro, suerte que esa camiseta no tenía ningún dibujo ni nada, ¿eh? pero los japoneses tienen la costumbre de usar ropa manga larga en verano Claro, para taparse del sol, esa para es no otra. quemarse y con su sombrilla. Y se ponen sus geles y mierdas que hacen que te sientas fresquito. Sí. O te pones los parchecitos, estos que yo alguna vez sí que me habéis visto con ello en alguna foto o lo que sea, que me lo ponía aquí en la frente, para enfriarte. Porque es que es mortal, de verdad. O sea, estás en casa y aunque estés en casa con el aire, a veces te asas. Es que sí o sí tienes que tener aire. Sí, el aire acondicionado es obligatorio. Si no tienes aire acondicionado, no duermes. No, hay casos que han fallecido incluso por el calor. O sea, si venís aquí y buscáis un piso o lo que sea, que tenga aire acondicionado, sí o sí. Si no, lo vais a pasar muy mal, la verdad. ¿Te acuerdas de Adrián que decía, no, aquí no hace calor? Y salía el pobre Salía con todo el sudor ahí sudando. que le corría. Y yo le dije, vale, no te preocupes, yo te cambio la habitación sí o sí. Porque, a ver, en el otro cuarto, anteriormente teníamos aire, pero de pie, aire normal, no era aire acondicionado. Y cuando yo dormía ahí, pues a mí me costaba. De hecho, yo estaba mucho mejor en este cuarto porque era el único que tenía aire acondicionado en ese momento. Y en aquel momento, pues le dije a mi compañero, oye, yo preferiría cambiar de cuarto, si te parece. Y me dice, vale, vale, pero después no vale andar cambiando, no sé qué. Y yo, no, no te preocupes, que no creo que cambie. Es que el problema de él era porque Bueno, sí, de la heladera. en este cuarto se escuchaba mucho lo de la cocina y demás. Porque no tienes Ajá. la puerta tan cerrada y tal. Pero bueno, a mí me da igual. Yo a mí lo que me molestaba más era el calor, más que el ruido. Yo en cuanto pillo la cama hago así y ya está. No tardo en dormirme. Y ya puede venir un terremoto o puede venir ruidos que es que no me entero. O sea, no me entero. Desconecto y ya, pum. Pero sí, si venís tenéis que pillar una habitación con aire acondicionado por narices. Porque si no lo vais a pasar muy mal. Os vais a arrepentir. De verdad. Yo por lo menos ya aprendí la lección y sí o sí es necesario. El aire... El aire de pie, a ver, calmaba un poco, en verdad. Calmaba un poco, pero no era suficiente. No, porque el aire está, de por sí que el ambiente está caliente. Tenías que enfriar más el cuarto. Y es que no puedes abrir porque entra más calor. Así que está jodida la cosa. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más comentáis por aquí? A ver. Manuel Chávez dice, para el especial puedes sortear algo como la almohada de perro. Su cara acaba de ser un poema. Sorteamos a Ricky Spanish. No, Venga, hombre. no, no. Sorteamos a Ricky No, Spanish, no, va. no, no. Mi Ricky no. 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 Tu silla, ahí está. Mi silla gaming. Sorteamos mi silla Tu gaming. silla. Claro. Claro que sí, campeona. ¿Y luego dónde te vas a sentar tú? Cuando quede libre. Y Ya vengas veré. corriendo. Yo ya veré. Yo ya veré. Zack Morras dice, pero no dices en qué se nota. ¿Cómo que no? Te estoy diciendo en el calor que hace. O sea, la temperatura ha subido. Te estoy diciendo que nieva menos. Lo he dicho. Decirlo he dicho. Y dice, los peludos sudan más. Pues siento decirte que... Mira. Otra cosa no, pero brillante. Un cacho. Pelo no. ¿A qué no? Blancura sí, mucha. De al punto de translúcido. Al cuarto oscuro te pongo ahí sin ropa y Y ya está. Yo me pongo desnudo en el cuarto y ya está, y hago de lámpara. ya está.
Ten cuidado donde la enciendes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Zack Morras dice por aquí, eso es porque en Japón siempre ha hecho mucho calor y muy húmedo. Sí, pero no solo en Japón, Zack. O sea, ya te estoy diciendo, o sea, en todos los lados. En España, concretamente, es donde yo personalmente puedo comparar, porque he estado de pequeño y he estado de mayor. Ahí es donde puedo comparar. Yo no puedo comparar empíricamente aquí en Japón. Aquí en Japón simplemente puedo comparar por lo que me dicen. Yo al no haber estado aquí hasta 2017 no te puedo decir cómo era antes. Pero igualmente en estos 3 años, bueno, 4 ya casi. En estos tres últimos veranos de 2017 a... Bueno, el 18 no lo pasé aquí. 19 y 20 sí que se nota, ¿eh? Se nota también el cambio de Osaka aquí. Pero bueno, es mi opinión. Alonso Vázquez decía hay mucha humedad. En Japón sí, hay muchísima. Ives Rodríguez. El cambio climático sí existe en Colombia durante temporada seca. Hay ríos y lagunas que llegan a mínimos, al punto de desaparecer. Así que sí que se nota, joder. En todos los sitios se tiene que notar por narices, vaya. Alonso Vázquez, el hombre y el oso, cuanto más peludo, más hermoso. No. Yo no opino eso. Yo ahora aquí, donde veis, principalmente. Más que nada porque cuando fui a España, me fui a hacer el láser otra vez. Así de estos de sesiones de recordatorio. Y de hecho cuando vuelva pues me lo volveré a hacer otra vez. Para pasar un verano más fresquito. Es que ya casi desde enero no me ha crecido mucho. ¿Me miras? Y a ver si me veis la pierna. Pero qué blanco. No hay pelo. No se ve apenas. Hay alguno, hay 4 sueltos y ya está, pero poca cosa. Por suerte, 3 meses ya, porque lo hicimos en diciembre en realidad. Sí. Y... mis dieces. Zack Morras dice, el cambio climático es como la obsolescencia programada. Mi abuela compró una caldera de gas en 1980, funciona perfectamente. Pero con el rollo del cambio climático le hacen cambiarla por una caldera. No, lo de la obsolescencia programada sí que es verdad. Yo tengo juguetes de cuando yo era pequeño que en realidad había heredado de mi primo. Así que ponte que esos juguetes tengan ahora mismo 38 años, 35, ponle. 35, 30 entre 35 y 40, venga. Vamos a poner, ¿vale? Y hay juguetes que funcionan todavía. Y sin embargo, juguetes más nuevos, cosas que a los 2 días se rompen o por cualquier mierda se cae y se va a tomar por culo. Los de ahora sí. Es que se nota. O sea, te hacen realmente comprar. Yo tengo juguetes, ya te digo. Las figuras de Dragon Ball que yo tengo de cuando era pequeño, de los 20 duros, o sea, de 100 pesetas, lo que sería 60 céntimos, menos de 1 euro, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Se ve dura. Y hay gente que las figuras estas tochas que me compro yo, que son bastante más caras, de 50 euros no baja, se le rompen a la mínima, por yo que sé, por cambiar una mano o lo que sea. Que es la hostia. Y las videoconsolas pasa lo mismo, y los ordenadores. Yo todavía tengo ahí mi primer Pentium 2 a 233 MHz, que se veía nada más que el 33. Ahí está todavía, ¿eh? Y sin embargo, yo que sé, a la gente los ordenadores se les joden más rápido hoy en día. Pero es en general. Pero bueno, sí, y los teléfonos La ropa móviles, también. especialmente eso que tienes tú ahí, es una mierda, muy grande. Oye, no te metas tú. No puedo con el iPhone, de verdad. Sí. Hostia, ¿cómo te llamas? Espérate. Arga Antonio Hyperactive. Aquí el único osito panda soy yo. Dice. Y Alonso Vázquez comenta, cuando hace calor, nada como una ducha muy caliente para refrescarse. Y en invierno al revés. ¿Qué dices? Los cojones. Me voy a meter yo una ducha de agua fría en invierno. Sí. No, Sí. sí es cierto.
Acá hay costumbre de comer sopa bien caliente en verano. Sí, porque claro, sudas y claro. te enfría el cuerpo. Te la tomas tú. No, gracias, ahí no. Claro. Yo creo que solamente funciona si tienes genética asiática. Si tienes los ojos así, es como funciona. Si no, no. Ah, qué mala suerte para ti. Yo prefiero el frío en verano y el calor en invierno. Y tú también. Porque tú bien que te apegas y te arrimas buscando el calor. Así que no vengas ahora diciendo que vas a ducharte con agua fría. Miquel dice... Y con ver las imágenes de los glaciares a lo largo de los años que se van convirtiendo en más y más pequeños. Sí, eso también. Sí. Pero bueno, yo quería poner un ejemplo de algo realmente tangible. De algo que vivamos día a día. Y Saltamontes dice, mi región es semiárida y hemos tenido heladas que han dañado los cultivos. Y sí, la verdad es que este invierno tendría que comparar facturas. Pero yo creo que este año he gastado menos. Es que este año no ha sido tan... Es que es eso, a raíz del cambio climático yo creo que este invierno no ha estado viniendo tan frío. En comparación a lo que gasté el año pasado en las facturas de luz. Iba a decir de gas, pero aquí no tenemos la calefacción por gas, sino va por luz. Yo creo que se ha gastado menos. Y teniendo en cuenta que este año, al estar encerrados y pasar más tiempo en casa y demás, pues debería haber subido más. Pero no sé. No sé. Christopher Rojas Molina dice, Ohio. Bueno, aquí ya, con baba. Muy pronto ya para decir Oyasumi. Irnos a la camita. ¿No tienes pelo? Por el láser. Pues claro, no tengo pelo por el láser. Ahí está la idea. Nada. Como se suele decir, agente secreto. Cristian, hola, se me olvidaba el directo. Hola, Cristian, bienvenido. Por lo del pelo, dice. ¿Quién me ha baneado? Nadie, Zack. Nadie te ha baneado, ¿eh? De hecho, lo único que pasó fue que tuviste un mensaje que no salió y yo le di a mostrar. Así que, no sé. Como no hayas escrito otra cosa y YouTube, el coso de automoderación que tenga, te haya echado algo, no tengo ni idea. Cristian dice, pues yo aún tengo un portátil Windows i7 de enero de 2013 y aún funciona bien. Sí, de hecho yo en España le di mi ordenador antiguo a mi madre, mi Asus, un i7 creo que era también, y funciona bien. Y el otro ya veis, está aquí, sigue vivo. Y espero que dure. La mejor forma de combatir el verano son los marcianos. ¿Eh? ¿Cómo? La mejor forma de combatir el verano son los marcianos de fruta. Ah, sí. ¿Qué es eso? Helado de hielo. Kakigori. Como kakigori, pero... como los chupetes de hielo. O sea, un polo. Ya, pero dentro de una... Un flash. algo así. Ya, esto. Flash es... verano. A ver. Esto. Ajá. Pues eso. Los flashes. Sí. Aunque aquí en Japón no se lleva tanto. Aquí tiran más de kakigori. Le echan el sirope por encima. Es que es como un raspado. Y ya está. Y Cristian dice, por cierto, pregunta de todos los domingos, ¿qué tal el trabajo? Claro, llegaste tarde, Cristian. De eso fue de lo primero que hablamos. Así que te toca revisionar. Que además, de hecho, en este vídeo ha habido anécdotas de esta semana de lo del trabajo, precisamente. Así que nada, te tocará otra vez volver a verlo. Zack dice, pues el rollo del cambio climático es una mierda para forzar que la gente cambie sus productos antes de que lo que toque el coche, etcétera. No, es que es una realidad, te guste o no te guste, es una realidad. Calla, deja que ella busque el calorcito, dice Saltamontes. No, porque viene luego con los pies helados, con las manos heladas, toca donde no debe, y luego yo me congelo.
Que siempre estás caliente. Ya, yo estoy calentito porque no tengo las manos tuyas encima. Ay, yo no. La culpa es... Ya, pues te metes las manos tú en otro sitio, te las calientas y luego vienes y me tocas. Y los pies lo mismo. Es mortal en la cama, o sea, es como dormir con una nevera. Y luego ahí ven, que quiero calorcito. Ya. Ya, Por eso digo que estás bien como estás. claro. El que sufre soy yo después. Madre, qué pelo. Se me ha quedado un pelo de mierda. Parece que llevo peluquín. Me siento como esa persona que vimos. Que se ponía aquí. Coso esto. Que parecía pelo. No, pero acá son muy superados, o sea, saben que están con una peluca, saben que la gente se da cuenta, pero salen con su peluca. Pero disimulan. Y como acá Es no, en plan, no es mi pelo no natural. dicen, acá no te dicen nada, no te miran raro. ¿Y qué te van a decir? Calvo por la calle. Decirte, jaque, jaque. No. Christopher dice, a mí me gustaría que me salga barba, pero no me sale mucho. Así que debo rasurarme los pocos pelos que me salen en la cara porque se ven horribles. Ojo que yo dentro de mi barba, no sé si se nota, aquí hay una calva. Aquí hay otra. Por aquí debajo tengo otra, lo que pasa es que como el pelo es largo, esta de aquí abajo no se nota. Y luego por aquí debería haber otra. Lo que pasa es que no me veo. Aquí. Aquí está. O sea, yo tengo calvas. Pero bueno. No necesito una barba lustrosa. Voy a tener mi bigote para poder rizármelo así. Mira, ya se empieza a notar un poco. Sí, mira, ya se empieza a notar. Esto va para Halloween. Esto de aquí a Halloween. ¿Verdad? ¿De qué te vas a disfrazar? De Jack Sparrow. O de Da Vinci, no, de Dalí. O de Litus. ¿De Salvador Dalí? Sí. Baza. ¿Y que yo voy a ser quién? Cara. ¿Y por qué tenemos que ir juntos? Ah, perdón. Ah, vas a ir tú solo. Ah, vale. Pues vale, ya. Vaya usted solo. Yo haré mi plan en otro lado. Llevo 2 años disfrazándome de Goku y tú no viniste disfrazada conmigo de nada. Sí fui disfrazada. A tu bola, pero no encontraste con mi disfraz. Bueno, fui disfrazada, lo que me faltó fue implementos de mi disfraz. No, tú lo que fuiste fue con un vestido normal de fiesta y dijiste, voy disfrazada porque me pongo 4 cosas más y ya está. Fuiste con un vestido plateado, muy corto. No, plateado no, fue negro. Eso el año pasado, hace 2 años de que fuiste. Hace 2 años no me disfracé de nada. ¿Cómo que no? Dirás el año pasado. Ah, sí. Ah, hace 2 años fuiste con un disfraz que era un vestido muy corto, plateado, y te pusiste 4 mierdas encima y dijiste, soy Cleopatra. Yo Ya te dije, está. pues vale. ¿Y para qué voy a invertir más en un disfraz si ya tenía el vestido? Porque era un vestido de fiesta, no era un disfraz. Ya está, pero todo el mundo identificó mi disfraz. Nadie identificó nada. Sí. No, la gente Que te sí. miraba por otra cosa. No, sí me dijeron. Sí, te dijeron Sí, Cleopatra. Sí. Sí. Después de decirlo tú, ¿cuántas veces? No dije. No, claro. No. Y... a cualquier cosa llama disfraz, vaya. Y el año pasado, es que en el vídeo está, porque está en vídeo. Ahí no puedes mentir, porque hicimos un vídeo. Ya el año pasado me iba a disfrazar de coneja, De pero coneja. no compré las orejas. Pero no compró las orejas, y Ya. compró una peluca, y fue de rubia explosiva. Porque Ya. iba con un vestido, otra vez, misteriosamente, no era el mismo vestido, por suerte, porque estaba frío, más frío que la otra vez. Es que acá es un frío Y- horroroso, por eso salí con mi saco. Claro, y salió Pero muy de ahí tapada. salieron 5 japonesas disfrazadas de coneja, pero con bikini. En pleno invierno. Bueno, y Imposible. hace 2 años tú ibas con un vestido Y súper después corto y hubo súper fino. Otra que ya esta vez ella fue disfrazada, pero de lencería. Porque estaba con lencería. Bueno, Y así salió. cada una enseña lo que quiere. Pero bueno, Pero era invierno. pues no sé. Bueno,
Ah, Cristian dice, lo digo porque la gente dice que Windows caduca pronto. Ah, joder, pero... Mira, ahí está, Windows XP todavía sigue funcionando en un montón de sitios. Y Windows 7. Que no tenga actualizaciones no quiere decir que no funcione. Dice Cristian, vale, luego me lo veo de nuevo el directo. Yo voy a empezar en mi tiempo libre a hacer apps móvil en Ionic, ya que en el trabajo estoy con Angular. Ah, pues guay, tío. A seguir a tope con ello. La verdad que... Uf, cuando me vuelva a poner a programar, si algún día dejo este trabajo, me parece a mí que las voy a pasar putas. Pero bueno, por ahora, bien. Ey, ¿qué dice mi padre? Dice, muy buenas, perdón, un poco tarde. No pasa nada, papa. Yo a ti te lo perdono todo. Saltamontes comenta, para eso existes. El hombre es para hacernos bien. Saltamontes, te estás poniendo machista. No seas opresora. Christopher Rojas Molina dice, ¿qué características de PC recomendáis para un estudiante de ingeniería informática? Pues uno que pese poco. Y a ver, ahora fuera bromas, para lo único que recomendaría el Mac, en cuestión de programar y tal, es por su ligereza y porque realmente te va a tirar para programar. Pero no tienes que gastarte 1000 y pico euros en un ordenador para eso, también lo puedes hacer con un Windows. Te buscas un netbook de estos pequeños que tire para programar y ya está. Depende también cuánto más lo vayas a usar. No quieras decir, quiero comprar un ordenador para llevármelo a la uni y programar y que también me sirva para jugar, porque no son compatibles. Normalmente los de gaming suelen pesar y toca mucho los cojones andar con él por ahí de paseo. Hazme caso. Manuel Chávez, tío, disfrázate de Shrek y Emiko de la Tigresa de Oriente. Esa no es Lo la... tomaré en cuenta. Esa... No, mejor disfrázate La Tigresa de Oriente me del la enseñaste. delfín ese. Sí, el de las Torres Gemelas. Ay, qué sensación. Ese, ¿no? No, ¿Cómo que no? el de Israel es. Israel. Pero el delfino es el que dice: ¡No puede ser! Ah, sí. Los atentados en las Torres Gemelas. No dice de las torres, que yo sepa, Que sí, luego te lo enseño. Tiene un vídeo de lo de las Torres Gemelas. Que bueno. Lo del no puede ser. Es de las Torres Gemelas. Y la canción es. Na, 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 Ya ves, tú sabes más que yo. Joder, si fue un meme en internet. Escuchas tú en tus ratos libres. No, en mis ratos libres no lo escucho. Hija puta. ¿Y por qué de Shrek? Si tan gordo no estoy, ni soy verde. En todo caso me disfrazaría de Piccolo. No. Y tú de Gohan. Es que estuve a punto de disfrazarme de Bulma. Solo que no tenía la peluca, no tenía el disfraz, No tenías nada. Estuve a punto de disfrazarme de Bulma, pero no tenía la peluca, no tenía el disfraz, no tenía nada. Vaya. ¿Y qué pasaría, eh? Pues yo otro año más no me vuelvo a disfrazar de Goku, lo siento. Tengo que variar un poco. No, ya muy usado, ya van a decir los de la NHK. Otra vez está Goku acá. Estaría guapo que me volviera a disfrazar de Goku. Me vieron otra vez los de la NHK y dice: oh, Hisashiburi. Estaría guapo, sería la risa. Christopher dice: wow, hablo perfectamente español. ¿Es tu novia? Sí. Alonso Vázquez, nada. Eso era para provocarte. Ah, vale. Cristian, no dejes de lado la programación. ¿Cuánto fue lo máximo de tiempo que lo dejaste antes de volver a trabajar de esto? Lleva razón. 8 años. A ver. No tanto. Espérate, que me he colado. 8 años, digo. Me he columpiado muchísimo. ¿Cuándo terminé de estudiar? Yo terminé de estudiar en 2012. A ver. 2012, pues igual 4 o 5 años sin programar, creo. Sí. O sea, sin programar. Sí, porque a ver, hacer páginas web no es programar. Sí, sin programar.
Vamos a dejarlo así. Alonso, bueno, gente, me tengo que ir. Cuidarse. Muy bien, Alonso. Nos vemos. Cuídate. De Pierno, Paluca, el de los coches locos, de dibujos animados. Ah, ese era el que salió. Ah, mira, es verdad. Pues puedo ir del amo de Pulgoso. Risitas. El perro que hacía. ¿Hablamos de risitas? Sí. Yo del amo y tú de perra. Ay, qué chistoso. Ajajaja. Mejor disfrázate del que te mandé. No. Sí, este de aquí, ¿dónde está? No, el detective de la Ya Pantera lo Rosa. borraste. ¿Dónde está el que te mandé con HD? Claro que lo borré. ¿Por qué? Porque no quiero esa basura en mi móvil. Ay, de eso dice. No. No. Lo voy a buscar. Y Saltamontes dice de Bob Esponja. Acá está. De los Picapiedras. Trae payasita, a ver que lo enseñe antes de irnos a dormir. Está graciosa, haciéndome memes. Espera, dale otro clic. Sí, que no se ven así fotos comprometidas. Ahí está. Me pone la comparación con esto. Graciosilla. Se dedica a hacerme fotos y luego me hace memes, la muy. Bien que te gusta. Pero de un montón de gilipolleces, o sea, no de esto solo. Coge y me pone la cara en una fotografía japonesa antigua rodeado de mujeres. Y dice, mira, son tus fans. Y no será perra. ¿Pero acaso no te gusta? Sí, vamos. Me gusta. Es que además se lo toma todo en serio, ¿eh? Se pone todo seria y empieza, déjame que estoy haciendo algo. Y lo único que hace es tocar los huevos. Madre que la parió. No se va a ver, no se aprecia mi cara, creo. Bueno, no se aprecia mi cara, pero si hacemos zoom, sí se aprecia mi cara. Ahí está. Y me va a hacer meme ahí rodeado de japas. Ya. Pero no solamente a ti. No solamente a mí. No. ¿Qué? No sé, a ver. Ah, pero si también te he hecho. ¿El qué? Ah, no. No está la otra, no, es que le hice a tu pierna. Ajá. Ay, perdón. Maraña. Ay, perdón. Ay, idiota. Esa es tu pierna. Qué pava, me ha arañado. Ay, perdón. A La ver, puta gata. ¿está donde estamos contigo? Yo qué sé. No sé. Ya no quiero enseñar más fotos, que me agredes. Ay, perdón, a ver. No, Ay, pobrecito. me agrediste. Y encima en un directo, con lo cual puedo ir al Cobán y denunciarte. Ay, sé valiente. Qué valiente. Sí, seré valiente denunciándote. Y ya, yo creo, ya no me queda nada más que contar. No sé ni a qué venía todo esto de los disfraces. Ah, sí, a lo de mi bigote. Ya veremos, de aquí a octubre, a ver cuánto crece, si no me lo vuelvo a ¿Te cortar. vas a afeitar? En principio no. ¿Por qué? Porque quiero dejar el bigote crecer. No, ya, pero déjate el bigote y quítate la barba. Ya, pero si me dejo solamente esto, pareceré un pedófilo. Pues si siempre sí. estás con la mascarilla, ¿qué diferencia hay? También lleva razón. Ahora que es temporada de mascarilla, no se va a ver. No, pero luego por el verano voy a andar sin mascarilla. Cuando vayamos por ahí y demás, voy a volver a quitármela. Andamos paseando, vamos al monte o lo que sea, a tomar por culo la mascarilla. Pero lo puedes hacer ahora, ¿para qué vas a estar? No. No me convencerás. A menos que me obliguen en el trabajo a afeitarme. Y espero que no. ¿Te imaginas? Todo el verano currándome la barba, dejándomelo así. Llega septiembre, tengo una reunión importante y me dice... me dicen, tienes que afeitarte, tienes que arreglarte. Y yo con mi bigote así decirles, pues va a ser que no. Porque el mes que viene es Halloween. Y llevo todo el año preparándome. ¿Eh? Y eso lo haré. Seguro que sí.
Besitos para que te perdone. Sí, besitos. No, yo aquí tengo un corte y yo pienso ir ahora a la policía y denunciar. Ha sido una agresión muy clara. Todos sois testigos. Vale, puede ir, vaya. No, ahora no, que está frío. Y tira mucho aire. Mañana. Y presento las pruebas. O sea, que no te acompaño mañana al médico. No, me acompañas primero al Coban y luego vamos al médico. Ah, No, entonces primero ya. voy al médico y luego al Coban. No sé, ya veré. Bueno, vamos a ir acabando, que se me hace tarde y mañana tengo que madrugar mucho. Bueno, mucho. 7 horas, lo que madrugo. En 7 horas sí, me levantaré. Así que nada, chicos, muchas gracias por haberos pasado por aquí. Dejadme ideas para eso, para el especial dentro de 2 semanas. ¿Y de tu disfraz? Para el disfraz ya me voy a disfrazar de Jack Sparrow, no necesito que nadie me asesore. Yo me voy a hacer algo con el bigote, me lo voy a poner así. Ya veré cómo. ¿Qué disfraz me busco? Tú lo haces todo por el bigote, ¿verdad? Sí, la idea es ¿Te el pones bigote. un bigote? No, yo quiero con mi propio bigote. Cuando la gente venga y me toque, porque me vendrán a tocar, que sea mi bigote. Pero si quieres un disfraz con bigote, disfrázate de Mario Bros. Pues a lo mejor me cambio el bigote y me disfrazo de Mario Bros. Y ya está. Ya veremos. Ya me dijiste la princesa. Y de Freddie Mercury, dice uno. En público, queremos ver, dice Saltamontes. ¿Qué quieres ver? ¿El bigote? ¿Los besos? Pero si ya salió en... ¿No me diste algún beso ya? ¿O un vídeo? No sé. No. Hace cachillo. Hacer todo, no. Todo lo que te... No. No creo que quiera ver eso. Creo que se refería a los besos. Pero bueno, da igual. Lo dicho. Dejadme ideas para Lord Week Japan 52. ¿Vale? Y a ver lo que se puede hacer. Así que nada, eso. Gracias por haber venido por aquí. Y nos vemos la semana que viene con más cositas. A ver si... Esta semana no prometo que haya vídeo. Porque esta semana voy a tener lío. Entre el médico. A lo mejor grabo de camino. Sí, igual puedo grabar de camino. No lo sé, no voy a prometer. Sí. A ver. Bueno, veremos. Y tendré que subir también contenido sí o sí al Patreon esta semana. Así que a ver. Eso, que muchas gracias por pasaros por aquí. ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Rápido!